Perfecto. Ya, pues, entonces, ahora vamos a empezar con algunos ejercicios. ¿Se ve bien la guía? Ya, acá. Entonces, ¿tienen algún ejercicio que no sepan cómo hacer? ¿Algo que recomienden para el día de hoy? ¿O vamos en orden nomás? Porque yo creo que podemos hacer todo el ejercicio, no sé si todos, pero sí, gran parte. Ya, pues, vamos en orden entonces. Veamos, el primero dice, una sustancia metálica que se encuentra en fase sólida absorbe energía en forma constante. El siguiente gráfico representa a la temperatura T de la sustancia en función del tiempo T chica. Si entre T1 y T2, que son los tiempos, la temperatura permanece constante, y lo mismo ocurre entre T3 y T4, a partir del gráfico se pueden afirmar correctamente que... Vamos, le damos de a poco. Dice, a la temperatura T1, la sustancia cede más calor que a T2. ¿Ya? La sustancia disminuye su calor específico al alcanzar las temperaturas T1 y T2. ¿Ya? T1 corresponde a la temperatura de fusión de la sustancia y T2 a la ebullición. La energía absorbida entre T1 y T2 de tiempo equivale al calor latente de vaporización. En T2 toda sustancia se encuentra en fase gaseosa. Podemos empezar a cachar cuáles son las que están mal, porque hay algunas acá que son bastante obvias. Espérense, voy a sacar el lápiz. Ya. Entonces, veamos acá. Vamos con la E. En T2 toda sustancia se encuentra en fase gaseosa. O sea que en T2 estamos acá. ¿Están en fase gaseosa? Va a ser acá. ¿Está en fase gaseosa? ¿En qué fase está? No, profe. No, no, porque habían definido que antes, digo, que nos definieron antes cuáles eran las temperaturas y en qué punto se ponían constantes, y también lo vimos antes, pues, en la cátedra. Entonces, la E no es. Digamos, la energía absorbida entre T1 y T2 equivale al calor latente de vaporización. Entre T1 y T2. Aquí habla de vaporización. Esto no tiene nada que ver con vaporización. Justo acá es cuando está en transición de la fase sólida a la líquida. Así que la D no es. La C que dice T1 corresponde a la temperatura de fusión y T2 a la de ebullición. ¿Será correcta esta? Yo creo que sí. Oh, que no. Porque piensa acá, cachemos. Veamos. T1 corresponde a la de fusión. Esto es lo que afirma la pregunta, la alternativa. Y esta a la de ebullición. Efectivamente así. Porque vimos en el gráfico anterior de que cuando pasaba, este es un estado sólido, este es un estado sólido, este es un estado, no, este es el líquido, aquí es el estado líquido del otro. Acá está el líquido y este es el gaseoso. Y estos son como las interfaces, por así decirlo. Entonces, cuando justo llega a T1 es cuando se funde de sólido a líquido. Y cuando llega a T2 es cuando se evapora o ebulle de líquido a gaseoso. Así que la respuesta era la 2. Digo, la C, porque siempre por esto entero. La C. La 2 dice, un trozo de metal a 70 grados se sumerge en agua a 2 grados. ¿Ya? Hago un dibujo, siempre puedo hacer un dibujo. Entonces tenemos que el metal, tenemos el recipiente con agua, y tenemos que un trozo de metal, hacer este trozo acá, que está a 70 grados Celsius, se mete a un agua que está a 2 grados Celsius. Si el agua y el metal se encuentran aislados térmicamente del ambiente, o sea que esta cuestión de acá está aislada, están como en un termo y no hay calor que entre o salga hacia o fuera, o hacia el agua o desde ella. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación al proceso térmico que ocurre? El agua transfiere calor al metal. ¿Será correcta esta? ¿La primera? No. Muy bien. ¿Y por qué no?
¿Alguien me lo podría explicar? Porque el agua tiene menor temperatura. Exactamente. Y esa es la ley cero de la termodinámica, el principio cero. Entonces, como el agua tiene una menor temperatura al metal, el proceso de la transferencia de energía es hacia el otro lado. Es del metal hacia el agua. ¿Por qué? Porque la temperatura del metal es mayor a la temperatura del agua. La 2 dice, entonces está... No. La 2 dice, el calor que cede el metal es igual al que absorbe el agua. ¿Se es correcta o incorrecta? Correcto. Sí, esta es real, esto lo vimos, que el calor cedido tiene que ser igual al calor absorbido. Solo que con signo invertido, solo que porque eso indica la transferencia. Y la 3 dice, entre el agua y el metal se transfiere calor hasta alcanzar el equilibrio térmico. ¿Esta es correcta o incorrecta? Muy bien, correcta, correctísima. Sí, la transferencia se realiza, como dijimos al principio, hasta hacer que se alcance la misma temperatura en ambos materiales. Así que aquí la respuesta era la E, solo 2 y 3. Vamos bien, vamos bien. Corremos todo, vamos a la siguiente. La 3. Vamos a bajar un poco, acá estamos. Vamos con la 3. La 3 dice, sin considerar los casos especiales, puede ocurrir que cuando un cuerpo pierda calor podría aumentar su temperatura, evaporarse, dilatarse, cambiar de estado o fundirse. Entonces tenemos que un cuerpo acá lo que está haciendo es perder calor. O sea que le está emanando hacia algún lado. ¿Qué le está pasando a nuestro compadre acá, después de la pérdida de calor? ¿Aumenta su temperatura por hacer esa? ¿Si pierde calor? No, no, está perdiendo, está bajando su temperatura. ¿Evaporarse? ¿Podrá ser? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede evaporar? La evaporación, ¿qué era? Era cuando las partículas en la superficie, porque el agua gana energía, por eso se hace. Pero lo que está pasando con la evaporación es que las moléculas que están en la superficie del agua, que son justamente las moléculas que tienen una alta energía cinética, se están desprendiendo. Y lo que hace que el agua se disminuya la temperatura. Claro, pero por eso, a eso me refiero un poco, que es lo que intenté explicar de antes. Puse un dibujito acá, para que lo vean. Nosotros tenemos acá, pongamos que esta es una gota de agua en un día de verano. Entonces, sí, está llegando calor, desde el sol o desde el ambiente, lo que sea, y las moléculas que están en la superficie del agua empiezan a excitarse, empiezan a aumentar su energía cinética y después explotan. Digo, no es que exploten, pero como que se dispersan y se vuelven gas hacia el entorno. Y lo que está pasando acá es que como estas partículas son las que tienen más cantidad de energía, entonces estas mismas también es un movimiento de calor que va hacia afuera. Y el calor que está acá abajo empieza a bajar. El calor mismo, o la cantidad o la temperatura misma del agua que está evaporándose, está disminuyendo, pues, se está enfriando, porque el calor está escapando al agua. Digo, porque son justamente las moléculas con mayor energía cinética las que escapan de ella. Pero veamos la otra. Veamos si hay alguna que también puede ser. Dilatarse. ¿Ustedes qué creen? ¿Que al dilatarse se le quita o se le da calor? No, no es. Para dilatarse hay que aportarle calor a un sólido, un líquido, a un gas. Cambiar de estado. ¿Se puede cambiar el estado al quitarle calor?
¿Sí, no? Ya, yo creo que sí. Yo creo que esto también puede ser. Yo creo que puede ser de que la correcta es la D. Porque si bien uno al aportar calor puede hacer que cambie de sólido a líquido, pero también al quitarle calor a algo, pues eso, lo de hielo, al final se le quita calor y de líquido pasa a sólido. Así que yo creo que es la D. Porque fundirse tampoco, porque fundirse tienes que aportarle calor a algo para que se funda. Y la evaporación yo creo que ustedes están más en lo correcto que yo, como la manera de interpretarlo, porque para que algo se evapore también hay que agregarle calor. Yo lo estaba hablando tal vez más por la parte de la energía interna, de lo que le está pasando. Pero sí, digo, tiene un sentido de que sea cambiar de estado. Ahora vemos la 4. La 4 dice, el calor generado en un proceso se puede expresar en joule, watts o calorías. ¿Cuáles serán las correctas? La D, solo 1 y 3. Ya, que son rápidos. Sí, está bien, está bien. Porque el joule, esta es una medida de energía. Y en la caloría también son medidas de energía. O sea, al final no son equivalentes, pero 4 joules y un poquito más son una caloría. El watt, ¿qué es? El watt es una unidad de potencia. Ya decimos que esto es energía por cantidad de tiempo. Así que efectivamente sí, el calor, y el calor es energía en movimiento. O sea que es la 1 y la 3, que es la de solo 1 y 3. Muy bien, vamos perfecto. Ahora vamos a las 5, vamos acá a las 5 y las 6. Entonces, un cuerpo de 50 gramos de masa debe recibir 3.000 calorías para elevar su temperatura desde los menos 30 hasta los 20. Entonces la capacidad térmica o calórica de este cuerpo es, veamos, habíamos definido que la capacidad térmica o calórica era ¿qué? Era Q partido en delta T. Q siendo el calor que se le da al objeto y delta T es la diferencia de temperatura. Entonces, un cuerpo de 50 gramos de masa debe recibir 3.000 calorías para elevar su temperatura, la capacidad térmica calórica. Ah, pero está hablando tal vez de la específica, porque el calor específico, ¿o no? Ah, no, estamos bien. Aquí no necesitamos usar los 50 gramos, ojo, porque aquí está preguntando solo por la capacidad calórica. Si es que reemplazamos los valores, entonces son 3.000 calorías para que eleve su temperatura desde los 30 a los 20 grados. Entonces la temperatura final son 30 grados, ¿cierto? Porque esto acá recuerden que es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces en los 30 grados menos los menos 20 grados. Que es lo mismo que más. Esto igual a 3.000. Creo. ¿Cómo? Creo que es al revés. ¿Qué cosa? 20 menos 30. Ah, sí, es 20 menos 30. Sí, sí, tienes razón. Muchas gracias. Veamos cuál es. Sí, es 20 menos 30. Sí, tienes razón. Igual iba a dar lo mismo. Pero bien, bien, gracias. Muchas gracias. Entonces sería estos 3.000 partido en 50. Y ahora veamos cuánto nos da. Esto nos daría 300 partido en 5, que esto es 60. 60. Entonces, la respuesta es la B. Esa es su capacidad calórica. Y la 6 dice, respecto de un gráfico de calor absorbido por un cuerpo versus la temperatura. No sé qué vamos a tener acá. Estamos hablando sobre este gráfico de calor absorbido, Q, la temperatura, T. Es correcto afirmar que la pendiente del gráfico presenta, ¿qué presenta Q? ¿Qué representa la pendiente, por ejemplo, de una línea así? Recordemos que la pendiente se representa como el delta I partido en delta X de alguna, por ejemplo, entre estos dos puntos. Pero las unidades de la pendiente, en este caso, van a ser las unidades de el calor partido en las unidades de temperatura. Entonces, ¿qué podrá significar esto?
¿Qué podría ser la pendiente de este gráfico? Eso, la A, capacidad calorífica, que estas unidades al final son las mismas que vimos justamente arriba, ¿cierto? De que la capacidad calórica era calor, que son en joules, partido en grados Celsius, grados Kelvin, creo que en grados Celsius. Entonces la capacidad calorífica es la respuesta, la A. Ya, acá. Vamos con lo siguiente. Con las 6. Ya vamos terrible bien. ¿Qué hora es? En volada hacemos toda la guía. Vamos con la 7. Si un objeto P de 500 gramos de masa a 50 grados se sumergen, vamos como avión. Sí, brígido. Ya, entonces un objeto P de 500 gramos de masa a 50 grados se sumergen en 100 gramos de agua a 100 grados. O sea que tenemos acá un objeto P. P va a ser es una esfera, no es como una pera. Una bola. El objeto P tiene ¿cuánto? 500 gramos de masa y está a 50 grados Celsius. Se sumergen en 100 gramos de agua a 100 grados Celsius. Entonces, la pregunta es, la temperatura de la mezcla alcanza los 60 grados Celsius. O sea que la temperatura de equilibrio, vamos a decir así, es igual a 60 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico del objeto P? En calorías partido en gramos por grado centígrado. Aquí es cuando tenemos que recurrir a la fórmula que vimos anteriormente, pero antes de desarrollarla, de que el calor que se cede o que se entrega es igual a menos el calor que se absorbe. Y el calor también lo podíamos escribir como M1 por C1 por, creo que era por delta T, si no me equivoco, sí, por delta T, 1. Este es igual a menos M2 C2 por delta T2. Entonces, lo que nos están preguntando acá es si es que consideramos a P, vamos por acá, mejor P. P. Porque este va a ser el calor del objeto P que le cede al agua que va a tener estos valores. Entonces ahora solo tenemos que expandir esto y ver qué hacemos con nuestras variables. Entonces, va a dar que la masa del objeto P, por el calor específico del objeto P, esta es nuestra interrogante, esta es nuestra incógnita por si acaso, por la diferencia de temperatura del objeto P. ¿Cuál va a ser? Va a ser la temperatura de equivalencia menos la temperatura inicial del objeto 1 o del objeto P. Va a ser temperatura inicial, P. Esto va a ser igual a menos M2, que es del agua, le voy a poner A de agua. Vamos a borrar esto acá para que sea un poco más lindo. Esto va a ser menos MA, CA, delta TA. Va a ser menos MA por CA por delta TA. Y esto es, perdón acá, esto es la diferencia de la temperatura de equivalencia, la temperatura equivalente, menos la temperatura inicial del agua. Entonces ahora tenemos que simplemente pasar dividiendo esta cuestión, porque solo tenemos que despejar CP. Así que CP va a ser igual a menos MACA, temperatura de equivalencia, menos temperatura inicial en A, partido en MC, digo, MP, la masa del objeto P, por CP, por la temperatura de equivalencia, menos la temperatura inicial del cuerpo P. Esto va a ser igual a, aquí vamos a tener que recorrer. ¿Alguien que hacer el cálculo? Ya, la masa A, ¿cuánto era? Esto era, mira, aquí nos piden el resultado también en calorías por gramos por grado centígrado. Calorías partidas en gramos por grado centígrado. Así que tenemos que tener todas esas unidades.
La masa del agua eran 100. Profe, ¿Sí? perdón, que me perdí un poco en el CP. ¿Acá? Sí, porque aquí nos preguntan cuál es el calor específico del objeto P. Claro, pero abajo, en el denominador, ese CP de dónde sale. Ah, me equivoqué, claramente. Ah, ok. Sí, me Me equivoqué asusté. claramente. Ahí está. Perdón. Entonces, menos 100 gramos por... Ah, ¿cuál es la capacidad específica? ¿El calor específico del agua? Eso lo vimos. 1, 1, 1. Muy bien. Es 1 porque está definido de esa manera. La temperatura de equivalencia son 60 grados, menos la temperatura inicial del agua eran de 100 grados. Y esto todo partido en la masa del objeto P, que eran 500 gramos, por 60 grados, menos 50 grados. ¿Cierto? Porque llegó con 50 grados tiran con 50 grados la piedra. La piedra, el objeto, lo que sea. Esto va a ser entonces igual a... Esto va a ser igual a menos 100 por menos 40 partido en 500 por 10. Y esto es igual a, si es que hacemos esto acá, sería 40, 400 partido en 500. Y esto es, ¿cuánto es esto? 4 quintos. 4 quintos que no sé cuánto es. 0,8, una cuestión así. Estupendo. 4 quintos, esto es 0,8. Muy bien, la C. Bacán, 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 bacán. ¿Se entendió bien? Este necesita un poco más de cálculo. ¿Sí? Ya. Sí, cualquier duda, interrumpan nomás. Si es que me equivoco, interrumpan nomás. Vamos al siguiente. El calor latente se define como calor necesario para que un cuerpo eleve 1 centímetro cúbico de su volumen por unidad de temperatura. Está como medio en chino esto. Primero veamos qué era el calor latente, para que no se nos olvide. El calor latente se definía de esta expresión, que era M por L. Y L es el calor latente. Y esta Q, a ver, la C, cantidad de calor que se debe ceder a absorber por unidad de masa para producir un cambio de estado. Oye, qué seca. Sí, es la C, po. Veamos por qué las otras no son. Calor necesario para que un cuerpo eleve 1 centímetro cúbico su volumen por unidad de... Esta cuestión no era, este era el calor específico. Recuerden. Porque el calor específico era, por ejemplo, no puede ser caloría. Calor necesario, eso es una caloría. La A es una caloría. La B es temperatura necesaria para que un cuerpo cambie de estado. No, esto no es, nada que ver. Energía que recibe un cuerpo para dilatarse. No, tampoco es. En condiciones normales de presión de temperatura es la cantidad de calor que un cuerpo absorbe o cede para así elevar o disminuir su temperatura. No, tampoco. Es la cantidad de calor que se debe ceder o absorber por unidad de masa para producir un cambio de estado. Ese mismo, la C. Veamos, ahora la 9 dice, se mezclan 200 gramos de agua a 0 grados centígrados con 250 gramos de un líquido desconocido que se encuentra a 40 grados centígrados. O sea que tenemos acá 200 gramos de agua a 0 grados con 250 gramos de algo, el líquido misterioso, a 40 grados centígrados. La temperatura de equilibrio es de 20 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico de este líquido de acá? Entonces nos está preguntando si es que decimos que este va a ser A y este va a ser X de misterio.
Entonces, ¿cuál va a ser ese? No, qué feo aquí. Vamos a llamar este 1 y 2. El agua va a ser 1 y esto va a ser 2. La pregunta es, ¿cuál es C2? ¿Mm? Esto es lo mismo que aquí hicimos la vez pasada. Así que vamos a tener que M1, C1 por delta T, 1, es igual a menos M2, C2 por delta T2. Entonces, M1, C1 por T de equilibrio. Es que para evitar hacer todo esto, vamos a hacer más rápido. Tenemos que calcular C2, así que pasamos dividiendo todo lo que está en este lado de acá, para el otro lado menos C2, y C2 va a ser entonces menos M1, C1, delta T1, partido en M2, delta T2. La D, voy a calcular un vigio. Veamos. Entonces la masa 1 era 200, menos 200 por 1, porque ese es el calor específico del agua, por la diferencia de temperatura, ¿de qué? De los 20 grados y los 0 grados. O sea que va a ser por 20 menos 0. Partido en, la masa 2 es 250, y la diferencia de temperatura es de 40 a 20. O sea que va a ser 20 menos 40. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar un número positivo, porque 20 menos 0 es positivo y 20 menos 40 es negativo, y los negativos hacen un positivo. Esto es igual a 200 por 20, partido en 250 por 20. Los 20 los podemos cancelar, estos también, esto nos va a dar efectivamente 4/5. Así que el calor específico del líquido es de 4/5. Muy bien, Fernanda. Espectacular. Sigamos con la siguiente. 11 y 12. Ya, la 10 dice, 11 y 12, 10 y 11. ¿Cuánto de calor debe suministrarse a 20 gramos de hielo, inicialmente menos 10 grados centígrados, para convertirlo en vapor de agua a 100 grados centígrados? Ya, veamos. Esto tiene que ver con el gráfico que estuvimos viendo en el principio. Vamos a ver este gráfico acá, que va a ser de temperatura, no, este es de calor y temperatura, que tiene esta forma de acá. Tienen que ver acá con el estado sólido, con el estado líquido, y acá con el estado gaseoso. Entonces, ¿cuánto de calor hay que suministrarle a 20 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius para convertirlo en vapor de agua a 100 grados Celsius? Nos van a dar esto acá. Estos son los calores latentes. Digo, no, hay que ver calor latente. Estos son los, ¿cómo se dice? Los calores específicos. Entonces, veamos. Para esta, para cuando son las pendientes y estén los estados en solo estado sólido, solo estado en líquido, recuerden que vamos a utilizar esta ecuación del calor, que va a ser masa por calor específico por diferencia de temperatura. Y en los otros lugares va a ser que el calor va a ser igual a la masa por L, que es el calor latente. El calor latente, no sé si alguien anotó el valor, pero a mí se me olvidó cuál es el valor, porque vamos a tener que buscarlo. Pero eran unos números súper concretos, así que ahí lo buscamos rapidito. Entonces, primero calculemos cuánto calor hay que aportarle en el tramo 1. Vamos a hacerlo esto por tramos. Tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4 y tramo 5. Acá, este va a ser el tramo 5. Entonces, para el tramo 1, ¿cuánto calor hay que echarle? Sabemos que parte desde el calor necesario para que aumente su temperatura en cuánto. O sea, hacer la masa por el calor específico por delta T. Delta T que es temperatura final menos temperatura inicial. Nosotros queríamos llegar hasta la temperatura 1, por así decirlo, que esta va a ser la temperatura de fusión, para que empiece a convertirse en líquido.
Esta es la temperatura 2, que es la temperatura de ebullición. O sea que la temperatura final, vamos a poner acá, para que se vea un poco más ordenado, va a ser la temperatura de fusión, y esta va a ser la temperatura de ebullición, una F binaria. Ya, vamos con todo esto. Entonces el calor necesario va a ser igual a 20 gramos, el coeficiente específico, digo, el calor específico es de 0,5, ¿cierto? Que es el que está acá, por la temperatura final, que son 0, menos la temperatura inicial, es de menos 10. Esto va a ser igual a 10 por 10, 100. Son 100 calorías. ¿Perfecto? Ahora, en el tramo 2, ahí, denme un segundo, voy a buscarlo, que estaba en el Power. Son estos datos que no deberían por qué saberlo, igual lo vi. Sí, 80 y 540. Voy a dar acá, 80 y 540. Muy listo. Entonces vamos a tener que el calor latente del agua va a ser de 80, del agua que pasa de hielo a líquido, de sólido a líquido, va a ser voy a agregar de sólido a líquido, es de 80. ¿Cuánto es esto? Estos son calorías partido en gramos. Y del líquido al gaseoso, esto es de 540 calorías partido en gramos. Ahora tenemos todo. Entonces, en la fase 2, cuando se está transformando de sólido a líquido, el calor que vamos a usar va a ser igual a la masa por el calor latente, que esto es, ¿cuánto eran? 20 gramos por 80. Y esto va a ser 160 calorías. Muy bien. En la 3, ahora tenemos de nuevo que es solo agua líquida, así que el calor específico va a ser 1. Entonces, 1616. ¿Qué es 1600? Digo, 1600 en total, porque está preguntando cuál es la temperatura final. Ah, sí, es 1600, chuta. Perdón, 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 perdón. Sí, agradecido. Ahora, el siguiente va a ser cuando está aumentando la temperatura como líquido. Va a ser M por C por temperatura de ebullición menos la temperatura de fusión, que son las finales e iniciales. Y esto va a ser igual a 20 por 1, porque ahora estamos en agua líquida, por 100 menos 0. Y esto es 2000, si no me equivoco. Sí, es 2000. Hoy me estoy quedando sin espacio. ¿Les molesta? No, voy a borrar acá. Voy a hacerlo acá a este lado. 540, no se me vuelve ese número. Ya, ahora sí. Ahora en el paso 4, vamos a tener que estar en la transición de líquido a gaseoso. Así que vamos a usar la forma de calor latente de nuevo. Esta será igual a 20 por 540. ¿Y eso cuánto es? 8, 108. 108 con 20. 10.800 calorías. Están calorías. Entonces, ya tenemos acá el último paso, que es cuando está aumentando de gaseoso, digo, cuando está aumentando en temperatura, cuando está en el gas. Entonces, eh, para convertirlo en vapor de agua, ahí me confundí, está leyendo otra cosa. Perdón. Para convertirlo en vapor de agua a 100 grados Celsius. Ahí está, po. Sí, po. Era para convertir en vapor de agua acá, po. Queríamos llegar hasta este punto. El 5 nunca existió. Entonces, el calor que depositamos en todo esto va a ser 10.800 más 2.000 más 1.600 más 100. Sería 100 más 1.600
más 2000 más 10.800. ¿Y eso cuánto será al final? Sería 7, 15, 14.500. Es la D. También está un poco más larguito. ¿Se entendió todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Bacán. Sigamos. Vamos con la 11. Dice, un objeto absorbe una cantidad de calor 2Q y su temperatura aumenta de T a 4T. O sea que tenemos nuestro objeto acá, rectangular, que absorbe 2Q, 2 calores, y su temperatura aumenta de T a 4T. O sea que esto es lo mismo que decir que la diferencia de temperatura es de 4T menos T, que esto es 3T. Esto va a ser un dato valioso. Si no hay cambios de fase y ese mismo objeto a temperatura T absorbe una cantidad de calor 4Q, ¿cuál será su temperatura final? A ver. Un objeto absorbe una cantidad de calor 2Q y su temperatura aumenta de T a 4T. Si no hay cambio de fase y ese objeto, ese mismo objeto a temperatura... Ah, ya, ¿cuánto absorbe más? Entonces, el calor específico, recordemos, digo, no el calor específico, sino o si era el calor específico. Ya, pero C era igual a Q partido en delta T. En el primer caso, vamos a tener entonces que C va a ser igual a ¿qué? A 2Q partido en ¿qué? En 3T. Porque 3T es la diferencia de temperatura que hubo cuando le aportamos 2Q de calor. Entonces la pregunta es, ¿a qué temperatura va a subir si es que absorbe 4Q en vez de 2Q? Entonces, sabiendo de que este de acá, lo voy a marcar con verde, este de acá es nuestro calor, nuestra capacidad calorífica, ahí está, nuestra capacidad calorífica del objeto, entonces veamos cuánto aumenta su temperatura al aportarle más calor. Entonces vamos a tener que C va a ser igual a 4Q partido en delta T. Este es el segundo caso, nuestro delta T no lo conocemos, sabemos que parte desde T, pero no sabemos nada más que eso. En realidad este lo podríamos escribir al toque como una T final menos T, ¿cierto? Porque la pregunta es cuál será su temperatura final. Sabemos que empieza a temperatura T. Y también sabemos, lo voy a anotar acá arriba, todo esto lo vamos a llevar acá, hasta acá arriba, de que C es igual a ¿qué? A 2Q partido en 3T. Por lo que sacamos aquí abajo, en el primer caso. Esto debe ser igual a ¿qué? A 4Q partido en TF menos T. Ahora tenemos que despejar TF nomás. Esto va a ser igual a TF menos T es igual a 4Q por 3T partido en 2Q. ¿Cierto? Pasé dividiendo este, pasé multiplicando este, y este también lo pasé multiplicando para allá, este de acá, para despejar TF. Entonces acá podemos factorizar, digo, despejar los Q, y el 2 también lo despejamos con el 4 para tener un 2. O sea que vamos a ver que TF menos T es igual a 6T. O sea que TF va a ser igual a 7T. O sea, la temperatura final. Y es la B. ¿Todo bien? Capacidad calorífica. Muchas gracias. Entonces aquí aplicando que la capacidad calorífica de un cuerpo es la misma, sin importar cuál, es como parte de lo que lo define, podemos saber cuál es la temperatura final después de cierto calor aplicado. Voy a borrar todo. ¿Cómo vamos? Igual estamos como más o menos ya a la hora. Igual nos quedan solo 2 ejercicios. ¿Le damos con los últimos 2? Y tenemos la guía ya lista. Ya acá. Partamos nomás. Dice, se tienen 2 recipientes térmicamente aislados, separados por una pared fija, impermeable y térmicamente aislante, con la misma cantidad de agua. Un recipiente se encuentra a temperatura T0 y el otro se encuentra a temperatura T0 medios.
tal como se muestra en la figura. O sea que esta es una barrera contra todo, porque aquí no pasa el calor, T0, digo, podemos decir que acá el lado A no le está dando nada de calor a B ni viceversa. Y en realidad cuando se saque la barrera térmica, ya sabemos cuál va a ser la dirección de la temperatura, del flujo de calor. ¿Cuál va a ser? ¿Va a ir de A a B o de B a A? ¿Alguien sabe? De B a A. De A a B, porque A tiene una mayor temperatura que B. La temperatura donde está B es la mitad de la que tiene A. Así que vamos a hacer que el calor va a fluir hacia esa dirección. Entonces, si se quita la pared y se deja que el sistema alcance el equilibrio térmico, ¿cuál es la temperatura final T del agua? Temperatura final. Entonces, cosa impermeable, digo, cosa importante, que es la misma cantidad de agua y que ambas son agua, o sea que los mismos, acá el calor específico también va a ser el mismo que este. También tienen que la masa acá va a ser la misma que acá. Entonces, cuando hagamos nuestra ecuación de que M1 por C1 por delta T1 es igual a M2 por C2 menos M2 por C2 por delta T2, la masa 1 y la masa 2 son la misma, o sea que podemos escribir esto como M y M. El calor específico es el mismo, o sea que este es C y C. Y la diferencia de temperatura es T, que es la temperatura final, menos T0, que es la temperatura inicial del lado A. Y el otro va a ser, acá hay un menos, va a ser T menos T0 medios, que es la temperatura inicial del lado B. Ahora tenemos que resolver esto, tenemos que despejar T. Esto va a ser igual a MC. Pero seamos inteligentes. Aquí podemos factorizar M y C por ambos lados, porque son factores comunes. Los despejamos tranquilamente. Vamos a ver que T menos T0 es igual a menos T más T0. T0 medios. ¿Cierto? Porque el menos cambia los signos del paréntesis. Y despejando de nuevo, despejando el T, vamos a ver que 2T es igual a T0 más T0 medios, que es 3T0 medios. O sea que vamos a tener que T es igual a 3T0 cuarto. ¿Cuál es? Es la A. Hemos estado usando la misma ecuación todo el rato. Y así es como se emplea. ¿Todo bien? Lo borré, perdón. ¿Pero se entendió? Voy a decir que sí. Ya acá. Era la última. La 13 dice: se tiene una muestra de aluminio y otra de fierro o hierro, ambas de 1 kilo. Si se considera que el calor específico del aluminio es el doble que el del hierro, se puede afirmar correctamente que. No. Entonces tenemos acá un bloque. Tenemos un bloque de aluminio y tenemos un bloque de hierro. Todos de 1 kilo. De 1 kilo. No hay de 1 kilo. Y el calor específico del aluminio es el doble que el del hierro, o sea que podemos decir que el calor de aluminio es igual a 2 veces el calor específico del hierro. Entonces, vemos que podemos afirmar. La muestra de aluminio se fundirá al doble temperatura que la muestra de hierro. ¿Será eso? ¿Será eso? Porque veamos cuál es la ecuación de calor. Vamos a ver que el calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Aquí tenemos que conocemos C, conocemos M, pero no tenemos
ningún otro dato, por así decirlo. Entonces, la A yo la dejaría hasta ahí nomás porque no me convence mucho. La B dice, para fundir las muestras, la de aluminio tiene que absorber el doble de energía que la de hierro. Y aquí tampoco estoy tan seguro porque habla de fundir y acá nosotros nos dan solo los calores específicos de cada uno. Así que yo tal vez hablaría de aumentar la temperatura, pero solo de eso, no de fundir. La C dice, si las muestras absorben la misma cantidad de energía, el aumento de temperatura de la de aluminio es el doble del aumento de temperatura de la de hierro. Esta parece un poco más a una pregunta de calor específico. ¿Por qué? Veamos qué dice. Entonces, ambas absorben la misma cantidad de energía, digamos que Q, que la energía que van a absorber va a ser Q, que va a ser constante para ambas. Entonces, el aumento de temperatura de la del aluminio es el doble del aumento de la temperatura de la del hierro. Entonces, esto es, primero, vamos a poner el aluminio, la masa de aluminio, por el calor específico, por delta T. ¿Bien? Entonces, sabemos que la masa es 1, porque nos lo dice el enunciado. Entonces vamos a ver que Q va a ser igual a C por aluminio por delta T. Y en el otro lado vamos a ver que el calor es la masa del hierro por el calor específico del hierro por delta T. Esto también sabemos que es 1. Vamos a ver que Q es igual a C sub Fe por delta T. Sabemos que Q es una variable que se le está otorgando a cada uno por igual. Y en la misma magnitud. Y también sabemos de que el del hierro es 2 veces el del aluminio, aunque el aluminio es el doble del hierro. Así que si es que reemplazamos acá, esto es igual a 2 por C de aluminio por delta T. O sea que aquí lo que dice es que la diferencia de temperatura al aportar el mismo calor va a ser el doble en el hierro que en el aluminio. Porque la capacidad, el calor específico del hierro es la mitad que la del aluminio. Entonces la respuesta es la C, si no me equivoco. Pero veamos la D. La D dice, para aumentar de 30 grados a 100 grados la temperatura de las muestras, la de aluminio tiene que absorber el doble de energía que la de Fe. A ver, eso también puede ser. Voy a borrar esto porque yo no estoy tan seguro. Entonces la D dice, para aumentar de 30 a 100 grados la temperatura de las muestras, igual acá nos dan un poco más, unos cuantos valores más. Entonces ahora vamos a aumentar de 30 grados a 100 grados. O sea que, esto tiene que decir que la diferencia de temperatura es de 70 grados Celsius. Entonces, para aumentar, digamos, la cantidad de energía que tienen que absorber. O sea que nos están preguntando cuál es Q. Bueno, el Q1 va a ser igual a la masa del aluminio por la capacidad, el calor específico del aluminio, por 70 grados. ¿Ok? Esto sabemos que esto es 1. Y ahora, y con el Q2, vamos a ver que la masa del hierro, por el calor específico del hierro, por los 70 grados también, porque hay la misma diferencia de energía para ambos objetos. Pero sabemos de que este es 1, este de acá, este es 2 por el calor específico del aluminio. O sea que el calor en 2 va a tener que ser de 140 C a L, y el calor 1 tiene que ser de 70 por C a L. O sea que este también es el doble, el del hierro. Entonces no, pues la D no es porque el hierro tiene que absorber más calor para no, para aumentar la temperatura más. Claro. Ah, estoy confundido acá. ¿Les tinca? Porque ¿alguien tiene alguna idea de cómo resolverlo? Estoy un poco confundido. Para aumentar de 30 grados a 100 grados la temperatura de las muestras, la de aluminio tiene que absorber el doble de energía que la de Fe.
No, pues la D está mala, creo que es la C. Si se mete con temperaturas más de aluminio entre el doble. No, la E no es porque no está hablando nunca de volumen acá. Está hablando solo de. ¿Cómo, Carla? El coeficiente de aluminio es el doble. Ah. El aluminio es el doble que el Fe. Ah, chuta, sí, pues me estaba quedando. Me quedé este rato. Mira que soy. Sí, pues esto está mal. Esto está mal. Sí, pues la D, pues. Sí, pues, me equivoqué acá. A reemplazar. Estos son errores. Sí. Ahora la C no tiene tanto sentido. Levantar a 30. Ya, sí. Mira, puros errores, puros errores. Ya, me dio rabia. No, mentira. Les tinca, dejamos este ejercicio, se los mando se lo mando por el Telegram, el cómo se resolvía. Sí, para hacerlo bien y ordenado, porque ya rayé un montón. ¿Les tinca? Sí, ahí se los mando, así que ustedes, tranquilidad, se los mando hoy mismo. Y bueno, y eso sería, pues. Era la última de la guía, por la más peluda. Espero que hayan cachado algo, hayan aprendido. Y eso, pues, alguna duda, consulta. ¿No? Ya, pues, entonces estamos. Que tengan una muy buena semana. Estamos recién empezando, así que denle bueno, pónganle bueno, que es lunes. Y eso, pues, ya. Así que nos vemos próximamente. Ustedes también cuídense mucho. Chao, chao.